Porque usted comentaba la última vez que del total de los que ingresan a primaria, solamente la mitad termina culminando el ciclo escolar. Así es, Y esto es preocupante porque así es. entonces, ¿de qué nos sirve tener ahorita la universalización si al final no todos están terminando? Bueno, ese es uno de los temas que me parece que es el gran desafío que va a tener este nuevo gobierno, es cómo va a trabajar estas temáticas, porque tenemos una gran cantidad de niños y niñas y jóvenes en edad escolar que no están dentro del sistema, y tenemos una gran cantidad de niños y niñas que en los primeros grados no saben leer, y tenemos una gran cantidad de jóvenes terminando su escuela media que no comprenden lo que leen. Entonces estamos ante una crisis educativa, podríamos hablar de una desescolarización que nos dejó la pandemia y la Está falta. con nosotros el presidente de la Think Tank Trinca Panamá, el doctor Miguel Ángel Cañizales, acompañándonos un martes más. Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y como siempre es un gusto compartir con los radioescuchas de esta emisora. Por supuesto, en las últimas semanas hemos estado abordando, doctor Cañizales, el tema de educación, viéndolo desde otra perspectiva. Aquí en Panamá el tema de educación regularmente se aborda más desde una visión más política que mirando, digamos, el meollo del asunto, entendiendo cómo han repercutido ciertas acciones, pero también inacciones, y cuáles son aquellas propuestas que nacen incluso desde los profesionales como de la sociedad civil organizada que busca darle un giro notorio al tema educativo en Panamá. Recientemente, pues, ayer casualmente sale uno de sus artículos publicado en el diario El Siglo, donde habla acerca de esos retos educativos para gobernar. Y algo que se ha destacado es que no solamente debe recaer el problema sobre el Ministerio de Educación, que es lo que aquí todo se lo achacamos al gobierno, al Ministerio de Educación, si hablamos del tema educativo, pero hay otros actores importantes. Pero antes yo quiero, usted habla acerca de una gran cruzada nacional por la educación. Estos días, antes de ayer también se recordaba la gran cruzada civilista, pero esta es una gran cruzada, porque hoy ya la lucha es contra la desidia, contra la ignorancia, contra la educación paupérrima. Hoy es otro tipo de realidad, ¿no? Bienvenido. Sí, Simón, muchas gracias. Mire, yo estoy planteando es establecer una gran cruzada nacional por la educación en que involucremos a todas las fuerzas vivas del país. Me refiero a las organizaciones, a los sindicatos, a los gremios, a la comunidad educativa, a la empresa privada, a las cámaras de comercio, todos los sectores productivos del país. Porque llegó el momento de trabajar en una sola línea. Y yo veo con buenos ojos lo que está haciendo el señor presidente de la República. Pero aquí hay que institucionalizar la educación. Es la tarea pendiente que va a tener que ejercer este nuevo liderazgo que se está imprimiendo. Una de las primeras tareas va a ser la reconciliación nacional, que a mi juicio ya se empezó a dar. Yo veo un presidente que se está reuniendo con diferentes partidos políticos y no necesariamente partidos de alianza, veo partidos de oposición. También tiene que trabajar con una coalición de gremios docentes, porque no puede haber cambio en la educación si no empezamos a cambiar las actitudes de la sociedad y sobre todo involucrar a los gremios docentes en ese cambio que queremos hacer, porque si ellos lo rechazan va a haber conflicto y no vamos a poder llegar a nada. Y el otro punto importante es que tenemos que establecer políticas públicas sostenibles. Es decir, esa es la única forma que tenemos para institucionalizar la educación en la sociedad panameña. No, es obligatorio que nosotros empecemos a actuar de manera diferente. Es decir, nosotros tenemos que tener una política pública porque esas variables son multidimensionales, son muchas las variables que intervienen, todo el tema de la administración escolar, los temas de los supervisores, hay alrededor de 300, 400 supervisores para 3.000 y tantas escuelas, todo el concepto de exclusión educativa o abandono escolar, más del 70% tiene riesgo de abandono escolar, el concepto de repitencia, ¿cuánto? 20.000 tuvimos el año pasado, todo el concepto de equidad y acceso a la educación que está restringida, y sobre todo la ausencia de recursos y la desigualdad socioeconómica. No es posible que todavía
La calidad de la educación está determinada por el nivel socioeconómico de nosotros los panameños. Si usted tiene dinero para pagar una escuela, usted meta a su hijo y posiblemente él pase todas las pruebas y hasta consiga becas para irse afuera. Pero las escuelas oficiales en Europa, las escuelas oficiales tienen más prestigios que las escuelas particulares o privadas. Por eso es importante entender este concepto. Miren, todavía en Panamá, donde podemos decir que hemos hecho un gran salto importante en la universalización de la escuela primaria. Eso es lo único que hemos avanzado así de manera significativa. Ahora, universalización en este contexto es que se ha alcanzado un número prácticamente completo de los estudiantes que asisten a primaria. Sí, que casi todos los niños que ingresan están en algún grado de los 6 primeros años de edad escolar. Pero eso no quiere decir que estamos bien. Estamos bien desde ese punto de vista, pero lo contrario a eso sería cuántos niños tienen la permanencia y perduran y terminan. No terminan mucho. Porque usted comentaba la última vez que del total de los que ingresan a primaria, solamente la mitad termina culminando el ciclo escolar. Y esto es preocupante porque entonces, ¿de qué nos sirve tener ahorita la universalización si al final no todos están terminando? Bueno, ese es uno de los temas que me parece que es el gran desafío que va a tener este nuevo gobierno, es cómo va a trabajar estas temáticas, porque tenemos una gran cantidad de niños y niñas y jóvenes en edad escolar que no están dentro del sistema escolar. Y tenemos una gran cantidad de niños y niñas que en los primeros grados no saben leer. Y tenemos una gran cantidad de jóvenes terminando su escuela media que no comprenden lo que leen. Entonces estamos ante una crisis educativa, podríamos hablar de una desescolarización que nos dejó la pandemia, y la falta de decisión política. Y otro tema que es importante es que tenemos que establecer un marco legal dedicado a la calidad de la educación. Y ese marco legal nosotros deberíamos crear un código educativo donde se establezcan todas las leyes. Hay demasiadas leyes dentro del Ministerio de Educación, demasiados decretos, demasiadas resoluciones. Hay que haber un código que agrupe todas las leyes y podamos trabajar y actualizar, mejorar y eliminar algunas, como por ejemplo, tenemos que trabajar la ley de carreras docentes, no existe en Panamá. A ver, cuando hablamos de carrera docente, explíquenos un poco acerca de eso. Me parece también interesante la propuesta de un código educativo, o sea, que se enfoque única y exclusivamente en el tema de educación, que es un tema en total abandono, por lo menos desde ese punto de vista que usted lo plantea. Pero hablemos de la carrera docente. Sí. Usted se ha dado cuenta que existe el Código de la Familia, existe el Código Judicial, pero usted ha ido a hablar que existe el Código en Educación. No. Entonces hay que agrupar todas las leyes para trabajar y mejorar. La otra pregunta fue... La carrera docente. La carrera docente, en todos los países desarrollados, existe una ley de carrera docente. Eso significa que no hay que esperar que el docente quiera reclamar, quiera hacer manifestación, quiera hacer huelga de brazos caídos para que le suban el salario. O sea, la última vez que se hizo un ajuste fue precisamente bajo la dirección de la actual ministra designada de Educación, Lucy Molinar, y eso se fue hasta las instancias de protesta, que es como muchos docentes consiguen varios de sus solicitudes. En esa ocasión, los docentes se fueron a paro, pidieron aumentos y pues la ministra en ese momento, que ahora está nuevamente designada, les dio eso. Pero estamos hablando que hubo 2 gobiernos en donde ese tema no se discutió y es probable de que dentro de poco la forma que se busque para poder mirar o revisar el tema de los ajustes salariales sea a través de eso. Miren, nadie se opone, muy por el contrario, toda la sociedad panameña debe apoyar que el docente de Panamá gane buen salario. Como cualquier profesional y de las profesiones más importantes. Dígame usted, ¿qué profesión crea valores humanos? ¿Qué otra profesión crea ese apostolado y ese amor a la tierra y a la vida? Que es un profesor. ¿Quién no recuerda una maestra de primero, de segundo grado? Entonces nadie se opone a que se lo aumente. Lo que estoy estableciendo es crear donde hay derechos, hay deberes. Que se establezcan cuáles son los criterios que deben existir para que se le suba el salario a un docente. Y eso debe ser discutido junto con los gremios, junto con la administración del Ministerio de Educación, y crear una ley y estipular una vez por todas que ya no tiene por qué haber huelga. De acuerdo a mérito se le puede subir. No como se hizo aquella vez, se le subió el salario, que los felicitamos, que ganen bien ahora, pero no hubo deberes
no se negoció la evaluación. Usted en la empresa privada, cuando ustedes le suben el salario, no se lo suben por amor al arte, se lo suben porque usted ha pasado una serie de pasos y de criterios de evaluación y se la ha evaluado bien, donde usted tiene derecho a firmar o no firmar, usted se ha capacitado, usted ha tomado cursos. El Ministerio de Educación debe hacer lo mismo, porque es dinero de toda la sociedad y aquí hay que hacer contability, rendimiento de cuenta, porque es dinero del impuesto de todos los panameños. Ahora, lo que habría que aprovechar, y no es el único tema, el tema de los salarios, obviamente, cuando se habla de esta carrera educativa, incluso pensaría yo también se pudiese incluir cómo se da el tema de las promociones a ser directores de colegios, directores regionales, nacionales. Que ese otro tema. Aquí en Panamá tenemos demasiados profesores encargados en direcciones, en supervisores, y no los tenemos, no han tomado posesión como establece la ley. Las direcciones regionales deben abrirse a concurso cuando inicia la administración, pero se maneja políticamente. Por eso es que una ley de carrera docente se debe establecer todos esos cabos sueltos que están y una vez por todas definir, y ya no debería volver a haber una huelga si se establece por ley, aunque aquí en Panamá se hacen leyes y no se respetan. Mire la ley del plan decenal que hizo el doctor Pablo Talacino en el año 95, y no es ahora terminando que en este gobierno se le da el 7% del producto, que era el 6% del Producto Interno Bruto y se dio el 7%. Mire cuántos años tuvo que pasar. Mira, y una huelga. No, una huelga no, casi muchas huelgas casi en toda la administración. Pero fue con una huelga en donde volvió a resurgir el tema y como que se tuvo que parar el país para que se le prestara atención al tema educativo. Pero esto me imagino que no es nuevo, lo de la discusión de una carrera docente. Bueno, yo dejé un borrador dentro del Ministerio de Educación y Asesoría Legal que empecé a trabajar, pero no se pudo implementar, no se terminó. Yo salí para ser embajador para España y no sé en qué quedó eso, pero se pudo haber trabajado y ya eso debería haber estado resuelto. Yo espero que ese sea uno de los grandes desafíos que pueda realizar esta nueva gestión administrativa. Otro tema que es importante que nosotros tenemos que desarrollar es, para poder cumplir con la calidad de la educación, han habido muchos diálogos. Históricamente, han habido más de 30, 40 diálogos. Yo hice un diálogo, yo hice uno en el año 2005-2006. Nosotros recorrimos todo el país a nivel nacional y es la primera vez que se hacía, porque el diálogo por la educación se hizo solamente en Panamá. Nosotros lo hicimos a nivel nacional. Se llegaron a acuerdos muy importantes y se llamaba Compromiso Nacional por la Educación, muy parecido a como se llama ahora. Y nosotros publicábamos en una página entera del periódico cuáles eran los compromisos que se establecían por provincia. Eso está. Por eso que COPEME se estableció una ley en el año 2018 y hasta la fecha hoy todavía no ha podido funcionar al 100% por problemas internos dentro del Ministerio de Educación. Por eso le digo, el problema no son las leyes, también tenemos la ley de descentralización del año 22 y todavía no se está ejecutando. COPEME tiene 37 políticas públicas en 231 líneas que se tiene que trabajar. Aquí el problema es que debe haber un compromiso nacional por la educación. Miren lo que estamos proponiendo nosotros, que estamos discutiendo en Trinca y otros grupos que se han formando de la sociedad civil. Estamos proponiendo que se realice un seminario a todos los que escriben sobre educación, los periodistas, los influencers, porque hay que preparar a la sociedad que tenga la competencia para entender, porque hablar de educación puede hablar cualquiera, pero entender la calidad de la educación no es cualquiera que lo entiende. Entonces estamos proponiendo crear un curso para que los periodistas, los locutores, todo lo que aborden el tema de educación, queden con las competencias básicas necesarias para entender lo que es repitencia, claro, para entender lo que es supervivencia al quinto grado, para entender lo que es calidad de la educación. Entonces yo creo que eso sería algo interesante que la sociedad panameña podríamos hacer para ir reeducándonos todos en una frecuencia a este cambio que queremos tener todos en la sociedad panameña de una mejor educación. Ir y hablar en un solo idioma, porque así es. Mire, en pandemia yo recuerdo algo curioso y me involucró un poco más en temas educativos y recuerdo ver propuestas de diferentes grupos de cómo abordar la educación. Estamos hablando de que ya existiendo un compromiso nacional por la educación
y ya existiendo el COPEME, que como usted lo dice, tiene un marco jurídico, salían diferentes propuestas de distintos grupos de la sociedad civil con la misma intención, pero con diferentes, digamos, perspectivas o formas de abordarlo. Aquí lo que quiero rescatar un poco es que hay deseo general de muchísimas personas en el país de que la educación avance. El problema es que no sé si es por desconocimiento, doctor Cañizales, o es porque, como usted menciona, no se está alineado a la misma frecuencia, porque las políticas ya están. Entonces, lo que hace falta es implementarlas. Pero sucede que aquí pareciera que la respuesta siempre va a ser: hagamos nuevamente un diálogo. Mire, solamente le he mencionado 3 ejemplos. La descentralización del 95, Ley de la República. La descentralización del año 22, lo del COMPEME del año 2018. Y fíjense, ahora esto último, el Instituto Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar Docente. Eso fue firmado por el presidente. Se apartó un dinero en economía y finanzas, creo que era el 1%, que equivalía casi a 8 o 9 millones de dólares. Se nombró una persona de honor en Stanley Muche. ¿Usted ha oído hablar de eso? ¿Por qué no se ha firmado? ¿Qué estamos esperando? Cuando el techo académico más importante que tiene un país son sus profesores. Por eso es que tenemos que dignificar la profesión docente y dejar de hablar mal de los docentes. Lo que tenemos es que educar, profesionalizar, darle los cursos adecuados y cambiar el modelo a un modelo más proactivo, reactivo, no a un modelo tradicional que a los docentes se les capacita los primeros meses del año en el verano. Tenemos que capacitarlos durante todo el año. Entonces yo creo que ese instituto, nosotros visitamos Singapur 3 veces, y eso fue hace más de 20 años que nosotros estuvimos en Singapur, y vimos ese modelo y lo traímos a Panamá. Y después del año 2004, 2005 es que se está haciendo, pero ahí está. ¿Por qué no se está implementando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en Panamá? Están esperando el próximo gobierno. El tiempo es oro. Y lo que no hacemos hoy, vamos a demorar en hacerlo mañana. El problema no son las leyes, el problema es la implementación. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos la ley de... se llamaba en ese momento, cuando organizamos toda la CONEAUPA, el Consejo Nacional de Evaluación de la Acreditación Superior de todas las universidades. Nosotros organizamos la calidad y se eliminaron, casualmente con la ministra que va a entrar, ella fue la que la implementó. No la implementaron los 2 ministros que me presidieron, fue la ministra actual, la que va a entrar ahora en educación, implementó después de 4 años de haber hecho esa ley, o 5 años, fue que la que lo implementó. Entonces el problema no son las leyes, hay que tener capacidad de ejecución. No se puede estar ejecutando el Ministerio de Educación un 60, un 70% cuando acabe el año. Ese dinero del Estado, eso lo necesitan las escuelas. Hay que capacitar a los directores de los centros escolares y a los profesores y a los administrativos, lo que es el uso del FES, el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. O sea, una cosa es tener las leyes y otra cosa es cumplirlas. Ajá. Y lo otro es cumplirlas oportunamente, o sea, implementarlas oportunamente. Que ayer teníamos aquí un grupo docente y me decía una profesora de escuela multigrado en la comarca: me está llegando cuando está terminando el trimestre el material para los chicos. Imagínese. O sea, entonces, ¿cómo hace esa profesora cuando no tiene todavía el material, no tiene los recursos? Tuvo que tomar, no sé de dónde, porque no le pregunté, pero mi pregunta es: ¿cómo hizo los meses anteriores? Mira, y los docentes del área de difícil acceso de las escuelas multigrados son docentes muy nobles. Panamá está en deuda con esos docentes. Totalmente. A veces ni siquiera se les paga el salario ni el sobresueldo, no se les paga nada y años, y ellos ponen de sus bolsillos. Yo recuerdo que cuando era ministro, yo iba a despedirlos cuando se iban para el campo, área de difícil acceso, y le voy a contar lo que yo veía. Yo veía madres con niños recién nacidos despidiéndose. Yo veía que llevaban gallina, tanque de gas, porque pasan problemas muy serios en esas comunidades. Y usted sabe lo que significa dar un maestro un grado y darle a varios grados al mismo tiempo, lo difícil que es esto. Panamá no debería tener, Panamá es una ciudad de cemento que maneja un presupuesto de más de 30.000 billones de dólares. ¿Cómo es posible que Panamá todavía tenga escuelas ranchos, escuela multigrado y premedia multigrado, que es más grave todavía? Premedia multigrado significa que no solamente es en primaria, sino en séptimo, octavo y noveno. Wow. Materias tan esenciales que tienen que dar nuestros estudiantes, la da un solo maestro y la da a todos.
esto es grave lo que está sucediendo. ¿Cómo vamos a mejorar? Esas son las cosas que necesitamos llamarle la atención, como por ejemplo la construcción de escuelas. En Panamá falta escuelas premedia y media. Hay que crear escuelas completas. ¿Cómo se justifica que en Arraján los estudiantes que viven en ese sector tengan que viajar a la capital para poder entrar a una media? Esto es grave, a un séptimo y noveno grado. Hay que cumplir con el calendario académico. Este gobierno no lo cumplió en ninguno de los años. En lo de los 5 años se dieron problemas. Y en los 2 últimos años escolar académicos fue peor. Hay que cumplir 200 mínimos días de clases. Tenemos que hacer ese gran esfuerzo porque no estamos terminando el programa y a los estudiantes no se les puede meter toda última hora. Esto es antipedagógico. Por eso es que yo me opongo a las huelgas, yo me opongo a que vayan los políticos a las escuelas y se paralice la clase, porque va a dar un discurso. Eso no puede ser. Tenemos que eliminar días feriados, días libres y aumentar los días de clase como los tienen otros países. Miren, las escuelas son templos sagrados donde se va a adquirir conocimiento. No se puede jugar con los centros escolares. ¿Por qué creen? Eso está generando, como se lo dije hace como tres sesiones, un mes, yo platiqué en este mismo escenario y le decía que la escuela en este momento estamos convirtiendo a nuestros estudiantes en riesgo social por el abandono escolar, por la repitencia, por la deficiencia académica y por la metodología. El estudiante se aburre y ya no quiere ir más, debe ir a la escuela, se va con los amigos. Entonces hay una gran cantidad, los estudios han demostrado que aquellas escuelas, aquellos muchachos jóvenes que están por mal camino, se les pregunta, ¿dónde estás estudiando? ¿Qué has estudiado? Generalmente los que están presos no han terminado sus escuelas, ni premedia, y muchas veces ni la primaria, y mucho menos la media. Entonces, hay que prestarle atención a esto. Necesitamos tener un currículo flexible para ese objetivo meta de esos estudiantes por el problema de sobredad. ¿Sabe lo que es sobredad? No, aquellos estudiantes que la edad cronológica no va de acuerdo a la edad escolar, es decir, tenemos un muchacho que debe estar en primaria, debe ser de 6º grado, debe tener 11, 12 años, y le tenemos un muchacho de 14 años. Eso genera otro tipo de situaciones. Entonces, tenemos que tener un currículo flexible que le permita a los estudiantes que están presos o que tienen otro tipo de problemas, que no tengamos materias y no tengamos esas metodologías tradicionales que lo aburre. Tenemos que enseñarle de otra forma, desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento complejo. Tenemos nosotros que enseñarle los métodos alternos a la resolución de conflictos. Por eso le hablaba a usted lo que es Educación 5. Que usted lo menciona casualmente en este artículo, habla un poco de la Educación 5. Usted ha mencionado en este escenario también que estamos en la 3 y con dificultad. Con algunos problemas. Exactamente, entonces... pero hay escuelas que están en la 1. Wow. No, desde eso no tengo dudas. Y hay que elevar tanto el nivel, pero también el nivel de la misma conversación en sí, que es parte de lo que usted ha estado convocando a través de esta idea de la Cruzada Nacional por la Educación. Me queda un minuto, doctor Cañizales, pero hábleme un poco de esto, porque en Panamá el tema de cruzadas nacionales tiene que ver mucho con salir a las calles. Y usted acaba de mencionar también que debemos evitar a toda costa que se suspendan las clases. Y algo que usted ha dicho, y es cierto, y eso nos debe llamar a la reflexión. Estos 5 años que han pasado, las clases han sido irregulares. Los 5 años. ¿Cómo entendemos el tema de la Cruzada Nacional por la Educación? Mire, que lo que trato de decir con esta propuesta es que necesitamos pasar de la protesta a la propuesta. Claro. Ese entusiasmo que dio la Cruzada Nacional, pero por la educación, debe ser que toda la sociedad, las fuerzas vivas del país nos unamos para que la educación se convierta en un tema de Estado y se convierta como una prioridad nacional. Tener una misma frecuencia que usted decía hace un momento. Y se le declare como emergencia nacional. Eso involucra entonces a todos los sectores del país y que la sociedad cree organismos que puedan monitorear y darle seguimiento a cada una de las acciones que va haciendo el Ministerio de Educación, porque el problema de la educación no es un tema ni del Ministerio ni del gobierno, es un tema de toda la sociedad, y ya
Llegó el momento que le demos seriedad y que la educación deje de estar en quinto y cuarto lugar de importancia de prioridad. Que la educación ocupe el lugar número uno, porque es la única forma que tenemos para tener un nivelador social y sacar esta gran cantidad de jóvenes de la pobreza. Totalmente de acuerdo. Y esas propuestas son las que vamos a estar evaluando en las próximas semanas también. Nos quedamos sin tiempo lastimosamente, pero seguimos con el tema y bueno, desde acá empezamos esa cruzada también nacional, si le parece, con esas propuestas que presentamos cada martes. Así que, doctor Cañizales, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable y saludos a toda esta radio escuchas. Claro que sí. Oye, nos acompañó el presidente de la Think Tank Trinca, el doctor Miguel Ángel Cañizales. Nosotros nos vamos a un cambio comercial. A la vuelta, pues está con nosotros ya listo nuestro amigo Javier Castillo. Así que no se vaya, ya regresamos. Esto es Relax. Por supuesto que sí, es sumamente importante. Hemos hablado antes sobre los estudios de cómo está el mercado laboral, que están pidiendo algunas empresas, pero el estudio que ustedes están presentando va muy de la mano, sobre todo con ese servicio que ofrecen ustedes de poder conectar al mercado con la demanda. Y en este sentido, uno de los más afectados por el tema del desempleo en los últimos años han sido los jóvenes. ¿Qué nos revela este estudio tan interesante que ustedes han hecho? Mira, este estudio nos revela que el 57% de los panameños comenzó su vida laboral entre los 18 y los 20 años de edad. Así que es un dato sumamente interesante que nos habla de la temprana edad a la que se empiezan a trabajar acá en nuestro país. Así que más allá de toda esta data súper interesante, es importante recalcar que esta inserción en el mercado laboral es una etapa bien crucial, fundamental en la vida de todo individuo, porque determina el rumbo de la carrera profesional de las personas. En este sentido, la gente tiene el reto de conseguir ese puesto que desean, pero no siempre empiezan a trabajar en el área por la cual están estudiando. De hecho, otro de los hallazgos del estudio es que el 58% comenzó a trabajar a la misma vez que estaba estudiando y no empezó necesariamente ese empleo en la misma área que estaba estudiando. Sin embargo, comenzó a trabajar para adquirir experiencia, para comenzar a foguearse en el mercado laboral. Pero hoy el mensaje precisamente es hacia esos jóvenes o hacia esos padres o al que tenga un amigo, un sobrino, un conocido que esté buscando una primera oportunidad de empleo, porque traemos 5 tips para hacer esa primera búsqueda laboral, donde lo primero o lo más importante que recomendamos es investigar acerca del mercado laboral y conocer acerca de la empresa donde se quiere aplicar. Es muy importante que podamos, incluso yo siempre recomiendo leer acerca de la oferta laboral que hay en la actualidad. A veces decimos, bueno, quiero empezar a trabajar en lo que sea, y la realidad es que no existe una vacante de lo que sea. En todas las empresas que publican una vacante o que tienen un empleo disponible hay especificaciones o requisitos del área en particular en la que puede aplicar la persona. Por ello, siempre el consejo es que antes de redactar, de construir tu hoja de vida, conozcas el mercado laboral, sepas en dónde hay demanda de talentos y qué requisitos, qué habilidades demandan las empresas que están buscando este tipo de perfiles que se asocian al tuyo. Hay una sección en concerta.com con más de 500 oportunidades de empleo precisamente para personas que estén buscando una primera oportunidad laboral. Se llama Jóvenes Profesionales y agrupa a todas las vacantes con un seniority junior o inicial o que no demande de experiencia laboral previa. Así que es importante entonces acercarnos a leer este tipo de avisos para comprender cuáles son estas habilidades cruciales y luego entender si las tenemos para colocarlas en nuestro currículum, en nuestra hoja de vida, y si no, entonces para enfocarnos en cómo poder desarrollarlas. Otra de las dudas que surgen en esta primera etapa de investigación es cuánto puedo aspirar a ganar. Nunca he trabajado, ¿qué respondo cuando me pregunten acerca de mi aspiración salarial? Y para ello también en Concerta, hoy día en la esquina superior derecha del portal, tenemos una sección que se llama Salarios, que nos permite comprender de mejor manera cuánto podemos aspirar según los promedios de las personas que se postulan por
área, por industria o incluso algo tan específico por puesto de trabajo. Ahora nos permite entender cuántos son las aspiraciones salariales promedios y así cuando nos pregunten tenemos una banda salarial de tanto a tanto para poder responder a ese reclutador cuando nos consulte. Claro, ahora, en esta etapa, Jeff, es interesante lo que tú mencionabas, que en nuestro país se inicia muy temprano el tema laboral. No obstante, no necesariamente va a ir de la mano todo el tiempo con la carrera que estamos interesados en estudiar. Así que con lo que me has contado, ¿no? Que me parece muy interesante y estas son herramientas súper valiosas a ese joven que está saliendo de la escuela y que quiere tomar una experiencia laboral, no siempre tiene que estar vinculada a su área de estudio. ¿Qué tanto influye esa primera experiencia también en su carrera profesional? Mira, la primera experiencia suele ser también una pasantía Ujú. o una práctica profesional y es importante poder orientarnos hacia la empresa donde queremos trabajar, porque aunque no entremos en la primera oportunidad, en el primer Claro, chance, en el área específica de nuestra carrera, hoy día los reclutadores valoran mucho habilidades tanto blandas como duras. Priorizan las blandas como la comunicación efectiva, el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad para resolver problemas. Y de las duras valoran mucho lo que tiene que ver con el manejo de nuevas tecnologías y el dominio de un segundo idioma. Pero entrar a la empresa nos permite precisamente, además de adquirir experiencia, poder exponer nuestro potencial frente al equipo de recursos humanos. Y esto nos va a permitir entonces que en el momento que se abra una vacante del área que nosotros estamos estudiando, nos estemos preparando, ya tenemos una mayor probabilidad porque ya estamos dentro de la organización y va a ser mucho más fácil que si has demostrado un buen desempeño y te has destacado en tu práctica profesional o en esa primera experiencia, tan pronto tengas la oportunidad de dirigirte o de cambiarte al área que es compatible con tu perfil y con tus estudios, lo vas a poder hacer. Así que es muy importante poder comenzar a entender las empresas, a investigar del mercado y poder entrar a la organización para que independientemente de si esa primera oportunidad sea de nuestra área, tener la oportunidad de exponer nuestras habilidades, nuestros conocimientos y luego, tan pronto se presente la oportunidad, entonces sí, redireccionarnos hacia el área que estamos estudiando. El segundo consejo para esa primera búsqueda de empleo es redactar un currículum de forma profesional. Hoy día la manera de contratar talentos ha cambiado, así que debemos aprovechar de portales como Concerta que nos brindan las herramientas para redactar profesionalmente un currículum. De hecho, cuando lo creas por primera vez en la plataforma, te va guiando en el paso a paso de todo lo que tienes que ir colocando para que tampoco seas demasiado extenso, pero tampoco demasiado breve. Tienes que tener un currículum, una hoja de vida que permita que el reclutador comprenda de manera fácil a la primera lectura y rápido quién eres profesionalmente y si tu perfil profesional es compatible con la vacante que ellos están buscando. Entonces, es una oportunidad para incluso llenar el test de personalidad que es impresionante porque revela acerca de tu personalidad y no demora más de 5 minutos el poder realizarlo dentro de Concerta. Asimismo, tenemos la opción de grabar un pequeño video de 20 o de 30 segundos donde puedas presentarte profesionalmente a la compañía y esto puede ayudarte mucho más a potenciar la probabilidad de ser contratado y de ser contactado para avanzar en el proceso de entrevistas, de evaluaciones o de entrevistas con líderes directos de área. claro, y mira, me gusta mucho lo que mencionabas sobre que aunque no tengas, sobre todo los jóvenes que están empezando, el trabajo, investigar sobre el área y sobre las empresas que les interesa e incluso mirar cuáles son esas oportunidades a las cuales pudieran atreverse y por supuesto ir creando ese perfil. Ahora, cuando uno está chico y quizás algunos tienen ese mentor o esa guía que les dice, sí, puedes hacer este currículum así, puedes hacerlo
de esta otra manera. ¿Existen herramientas en Internet que te puedan ayudar? Porque seguramente hay quienes no tienen ese apoyo, pero lo pueden encontrar a lo mejor en Internet. Sí, absolutamente. En Internet hay miles de artículos que te guían en el paso a paso a cómo construir tu currículum, incluso en YouTube. Hay muchos videos, también tutoriales, o incluso, como bien te decía, dentro de Concerta hay un tutorial que te va guiando paso a paso en cómo crear tu currículum por primera vez. En primero colocar tus datos de contacto, tu nombre, tu apellido, tu correo, un teléfono actualizado, porque por allí son los canales donde las empresas van a poder contactarte si vas a avanzar en un proceso de entrevistas. Luego colocar toda la información de tus estudios, pero no solo colocar licenciado en X carrera, sino también contar un poquito acerca de lo que aprendiste mientras estuviste Claro. estudiando y sobre todo cuando estamos buscando una primera oportunidad laboral, porque más allá de colocar soy licenciado en contaduría pública, sí, pero aprendiste algún tipo de manejo de software o plataforma en tu universidad, cuéntalo en tu currículum porque eso es muy importante para el reclutador. Mire, El tercer sí, consejo que queremos darles también para esta primera búsqueda laboral es establecer objetivos factibles. Buscar trabajo pasa a ser también un trabajo. No es tan sencillo, pero tenemos que aprovecharnos de las plataformas tecnológicas que existen en la actualidad para sacar del máximo provecho y poder presentar nuestro perfil profesional de la mejor manera para realmente mostrarnos como atractivos para formar parte del equipo de trabajo que necesita la empresa. Entonces, organizar con claridad la postulación a ofertas laborales de forma diaria, semanal, mensual, tener acceso a ese correo electrónico y número telefónico que colocamos para estar pendientes de que si nos escriben o revisar nuestra bandeja de spam, porque si el dominio del correo electrónico del que nos escribió la empresa se fue spam, poder saber identificarlo y contactar y mostrarle nuestro interés en participar en el proceso de reclutamiento a la compañía. Así que todo esto va sumando y es parte clave de tener objetivos factibles mientras llega esa oportunidad de empleo que estás buscando. De hecho, hay que aprovechar el tiempo. Incluso hay muchos seminarios, cursos, talleres en Internet que van a enriquecer nuestro perfil profesional y que nos van a permitir proporcionar mayores posibilidades de conseguir ese puesto de trabajo que queremos o al que estamos apuntando. Por eso, desde el punto uno, la recomendación es investigar, entender qué necesita el mercado laboral. Si yo sé que están buscando un perfil de contador público autorizado con manejo de algún software o aplicación o manejo de Excel avanzado y sé que tengo oportunidades todavía de aprender mucho más de Excel, entonces investiga, métete en internet, ve un curso o asiste a alguna formación virtual que te permita llegar a ese nivel de Excel avanzado que va a sumar en tu puesto de trabajo y que va a sumar muchísimo en tu currículum cuando coloques este tipo de informaciones. Así que el establecimiento de objetivos es clave para no perdernos aplicando a cualquier vacante que se nos encuentre por el camino, que más bien cuando aplicamos por aplicar y no cumplimos con los requisitos, los mismos sistemas, las mismas plataformas descartan tu currículum y hacen que la empresa ni siquiera lo vea. Entonces, no se trata de aplicar por aplicar porque estoy buscando un trabajo de lo que sea, sino que cuando enfocamos y orientamos nuestro currículum de la manera adecuada hacia el perfil y hacia la vacante que estamos apuntando, la posibilidad de ser contratados se maximiza porque todos estos sistemas y todos los filtros que utilizan los perfiles tienen palabras clave y cuando las colocamos en nuestro currículum vamos a tener mucha mayor probabilidad de ser contactados. muy interesante y sobre todo porque brinda oportunidades a aquellos que no tienen o no cuentan con esos años de experiencia en el área, pero sí quizás esas habilidades blandas tan importantes que le dicen a las empresas que tienen esa capacidad de adaptarse, comunicativa, de aprender o reaprender, que son hoy día muy, pero muy valoradas. Tengo un último punto por acá que habla acerca de la preparación para la entrevista. ¿Qué hay que tomar en cuenta para esa entrevista, sobre todo para los que nunca se han enfrentado a esta experiencia de estar frente a un reclutador?
y sobre todo porque ya estar en la entrevista en físico es toda una experiencia, Jeff. Tal cual, Magdiel. De hecho, resumiendo los 5 tips, el primero, investigar el mercado laboral y la empresa donde quieras aplicar. El segundo, redactar un currículum de forma profesional, establecer objetivos factibles. El cuarto, crear una lista de habilidades, ya que en uno de nuestros más recientes estudios, 7 de cada 10 empresas prefiere talentos con habilidades blandas sobre los conocimientos técnicos. Incluso no es que los técnicos no importen, sino que es importante tener un perfil y tener conocimientos y habilidades desarrolladas, tanto blandas como duras. Entre las blandas, la comunicación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la puntualidad. Y entre las habilidades duras, el manejo de un segundo idioma, el manejo de programas o aplicaciones informáticos para estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Y toda vez que estamos en ese quinto consejo de poder tener un listado de nuestras fortalezas, de nuestras habilidades para poder exponerlas, en nuestro currículum, también nos va a tocar exponerlas en una entrevista. Así que el quinto consejo es prepararse para la entrevista laboral. Es importante sentirnos cómodos, poder mostrarnos seguros acerca de nuestros conocimientos y mostrar las mejores cualidades de nuestra personalidad. Así que es importante ensayar respuestas a las preguntas más comunes, como cuáles son las habilidades más destacadas, qué aportarías a la organización, cuál es tu remuneración pretendida, practicar frente al espejo, tener también la posibilidad de leer artículos sobre entrevistas laborales, ver videos en YouTube y quédate con lo mejor para que construyas una, una práctica de entrevista con la que te sientas cómodo y con la que puedas expresarte de la mejor manera para que cuando te llegue esa oportunidad la aproveches al máximo y seas tú la persona elegida para el puesto de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Jeff. La verdad es que son 5 tips sumamente importantes e interesantes que nos van a ayudar, y sobre todo a aquellos que están empezando lo que tú decías en un principio, ¿no? Con la intención de encontrar su primera chamba. Por supuesto que y estoy seguro que esta información también está disponible para aquellos que deseen echarle un ojo. Sí, tal cual. La tenemos disponible en todas nuestras redes sociales como Concerta Panamá. Van a poder leer todos estos informes que constantemente sacamos para entender y comprender de mejor manera el mercado laboral panameño y así poder aplicar a ese trabajo que nos gusta. Oye, Jeff, nuevamente muchísimas gracias y aquí estaremos en otra ocasión para seguir hablando acerca de estos temas interesantes que siempre nos traen sobre el mercado laboral. Así que un fuerte abrazo y hasta otra ocasión.